Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Hoy vamos a tener un programa especial, vamos a compartir la entrevista que le hiciéramos a Jordi Doce allá en Madrid, en el Café del Real, el 20 de marzo, hace muy poquito. Bueno, muy bien amigos, estamos en una edición especial de La Máquina de Pensar en el Café del Real, aquí frente a la Plaza Ópera en Madrid, con Jordi Doce. Jordi, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, estupendamente. Estaba hablando con Jordi Doce en torno a esto que se llama literatura uruguaya, en torno a Pablo Casacuberta. Me decías que conocías a Pablo Casacuberta. Sí, bueno, coincidimos, te estaba contando precisamente que coincidimos hace, pues yo creo que unos 20 y tantos años, 22 años más o menos, en Sheffield, ¿no? En una ciudad industrial del norte, bueno, es la ciudad del Full Monty, de aquella película un poco comercial, sí, Full Monty, ¿no? sí, Full Monty, ahí, en esa ciudad. Con Robert Carlyle. Efectivamente. Y bueno, ahí él estuvo brevemente, 2 o 3 años, y entablamos bastante relación. Y bueno, de hecho leí una de sus novelas y fue quien me habló en ese momento de Mario Lebrero, ¿no? Que era un poco su mentor y era un poco la persona a la que él admiraba en la literatura uruguaya de la época. Y él me pasó libros, ¿no? Y entonces, bueno, fue por ahí como descubrí... ¿Y qué libros le diste? Bueno, recuerdo también una antología, creo que de Amir Ahmed, efectivamente, que era una antología de la poesía uruguaya, contemporánea. Empezaba con... estaban Eduardo Milán, estaba Rafael Courtoisí, en fin, había una serie de poetas, y entre ellos también aparecía Circe Maya, ¿no? Y bueno, esa antología para mí fue importante, porque él hablaba de los orientales, ¿no? Sí, los orientales, sí. Bueno, pues esos poetas que están como asomados al balcón del Atlántico, ¿no? Y tienen de ahí la presión combinada de esos dos monstruos, ¿no? Que son Argentina y Brasil, pero al mismo tiempo están escuchando a lo lejos un poco la música europea, y ahí toda esa combinación pues me parecía muy atractiva. Y bueno, esa antología recuerdo que leí con mucho interés, también porque incluía poetas que ya conocía, con lo cual también, bueno, pues tenía lugares por donde colarme, ¿no? Y bueno, fue una enseñanza, ¿no? La verdad es que siempre me ha gustado. ¿Y ahí conociste a Circe Maya? Ahí fue donde conocí yo realmente la obra de Circe, ¿no? Pocos años después, ya en el año 99-2000, gracias a internet, pues conseguí entrar en contacto con ella, incluso hablar por teléfono con ella desde España. Y el problema es que ha sido pues larguísima la espera para poder conseguir que la poesía de Circe tenga presencia. Preparando una antología para... Sale ahora, dentro de un mes y medio, sale por fin esa antología, la editorial Pretextos. Además, en la colección La Cruz del Sur, que es esta colección de pretextos que originalmente no está creada bajo el patrocinio de Alberto Girri, entonces La Cruz del Sur tiene esa afiliación precisamente con el Cono Sur y con el sur americano. Y la antología se titula Múltiples paseos a un lugar desconocido, que es el título de uno de los poemas de Circe, y bueno, sale Múltiples paseos a un lugar desconocido. Me parece un título, bueno, pues un título un poco extenso, pero a mí me parece un poco extenso, y aparte para lo que suele ser los títulos de Circe, que son muy breves y muy como sencillos. Sí, pero a ella le ha gustado, porque es el título de un poema de ella, que está bien, es un poema que está incluido en la antología, y me parece que también es una forma de resumir algunas de al menos una de las vetas centrales de su poesía, ¿no? Que es ese asedio constante a un lugar que solo en realidad existe en el espacio y en el tiempo del poema, ¿no? Claro, en la propia poesía. Entonces el poema es casi un paseo, y el libro de poemas son múltiples paseos a ese lugar un poco desconocido que se encuentra en el espacio del poema, en las imágenes que crea el poema, ¿no? Claro, como si fuera un objeto virtual, digamos, que se crea ahí. Yo a Jordi Doce, bueno, lo habíamos entrevistado en La Máquina de Pensar, precisamente llegué por Circe, ¿no? O sea, una semana que dediqué a Circe. Hemos hablado muchas veces de Circe Maya, que es nuestra mayor poeta viva en Uruguay, y ahí me enteré que Jordi hacía mucho tiempo que estaba, bueno, y después hablé con ella, hablo muchas veces con ella, claro, es una persona encantadora, y me decía así que hacía mucho tiempo
que había esa promesa, sí. Porque por alguna razón hay algo un poco contradictorio, incluso con la historia de Uruguay, diría yo, voy a exagerar un poco, porque Circe Maya en Uruguay ha ganado todos los premios habidos y por haber, todos, yo creo que no queda, ¿no? Y le han dado varias veces el nacional, ¿no? Ahora, pero por otro lado, su repercusión internacional ha sido muy poca, digamos. En el 2013 se hace su primera antología, o sea, por primera vez pasa el charco a Argentina. Claro. Y recientemente fue traducida en Estados Unidos y bueno, en Inglaterra, sí, algo en Suecia también. Sí, es una anomalía. Sin embargo, y España, bueno, y de hecho en estos días que estoy en Madrid he hablado de Circe con mucha gente, incluso con poetas, y no sonaba en absoluto. Bueno, esperemos que ahora esto lo empecemos a corregir ya un poco tarde, es verdad, con esta antología, ¿no? Han salido algunas poemas en revistas, en Sibila, en Palincesto, pero es una cosa que va lentamente. No lo sé muy bien por qué, quizás porque la poesía de Circe no responde de buenas a primeras o a priori no responde a los prejuicios favorables o no favorables que los lectores españoles de poesía tienen de la poesía latinoamericana, ¿no? Siempre se entiende que la poesía latinoamericana es una poesía que tiene una vitalidad, a veces incluso una frondosidad, incluso un cierto ímpetu verbal, que evidentemente la poesía de Circe no tiene, lo tiene de otra manera, ¿no? Una poesía más reticente, más discreta en ocasiones, donde el silencio importa mucho. En ese sentido tiene algo de, en fin, conecta con ciertas vetas de la modernidad europea y luego también de la influencia oriental, pero claro, responde a otros parámetros, ¿no? Sí. Pero a veces, la verdad que en poesía todo surge un poco por azar y porque alguien se empeñe en que algo se dé a conocer. En literatura en general es así, es algo que haya un impacto, si no siempre se da por una especie de acumulación o de ir ganando pero a veces lectores. Incluso ese tipo de, cuando algo se distribuye por intereses que son económicos, que no están ligados, digamos, a la pasión, a la curiosidad, bueno, sí, puede haber un impacto primero, pero luego eso se apaga, ¿no? Entonces, lo que es una pena es que no hayamos conseguido, por la razón que sea, y en fin, tener esa poesía publicada en España pues hace ya 10 años o 15 años. Pues yo al poeta con el que estaba conversando, un poco exageradamente le decía, mira, es la Wisława Szymborska en lengua castellana. Claro. Y el tío me decía, pero para mí es la poeta Szymborska y el poeta Szymborska máximo. Claro. Me encanta esa poesía cotidiana y con un filo filosófico, un refilón filosófico que genera epifanías de repente en algo mínimos, en las cosas mínimas. Efectivamente, y luego esa capacidad que tiene para retomar un poco la herencia simbolista, si tú quieres, pero darle como una cordialidad, palabras de familia, hablar de lo mínimo, de lo pequeño, pero y hacer una poesía al mismo tiempo exigente y compleja y muy inteligente y muy sutil, ¿no? Bueno, pues todo eso está ahí. Aparte, lo raro me parece a mí es que ella, sus orígenes son machadianos. Ella era muy machadiana, ¿no? Sí. Pero podría ser otro argumento para haber entrado en España. Bueno, algo hay ahí. Yo creo que la huella de Machado está porque ella efectivamente lo que hace es hablar, como decía Gil de Viedma, con palabras de familia gastadas tibiamente, ¿no? Claro, es como que sí, efectivamente hay esas preocupaciones filosóficas, esas preocupaciones un poco incluso en algún momento de trascendencia, la luz, el aire, el agua, esos elementos naturales, ¿no? Muy estilizados y muy sutilizados, pero al mismo tiempo hay una perspectiva, incluso te diría a veces saludablemente doméstica, familiar, no hay embaramiento, no hay pedantería, ¿no? Todo sucede a un nivel muy humilde, ¿no? Bueno, eso aparece en sus poemas sobre Vermeer, ¿no? Sobre Morandi, bueno, eso está ahí, claro. Sí. Bueno, y utilizaste un adjetivo que con Roberto Aparato, al hablar, que es otro poeta y crítico uruguayo, al hablar de Circe, él la mencionaba, decía que era una poesía discreta en el sentido de inteligente,
y también digamos de amortiguada, ¿no? Efectivamente. No hay exhibicionismo, ¿no? No hay exhibicionismo. Y a ella las palabras le interesan en la medida en que sean capaces de crear imágenes habitables, ¿no? y transitivas, es decir, imágenes que los lectores puedan habitar y con los que puedan dialogar. Y accesible. Y accesible. La accesibilidad, ¿no? Pero es una accesibilidad que no sacrifica complejidad, ¿no? Claro. O sea, es la sencillez un poco del agua que fluye, ¿no? Claro, claro. Tú ves la claridad, pero metes la mano y bueno, claro. A veces no haces fondo. Está muy bien, ¿no? De todas formas te digo que ella, cuando le comenté, cuando escuchó y hablamos del adjetivo discreta, no le gustó. Hoy me dice, porque cuando yo era docente, cuando era profesora y poníamos rendimiento discreto, ese alumno no era tan bueno. Bueno, evidentemente, pero lo dijo en broma, ¿no? Los poetas no siempre les gusta los adjetivos con que se puede, pero bueno. No, también digo, Circe, yo lo quiero decir, sí. Lo ha dicho, se lo hemos dicho, tiene esa capacidad también que tienen algunos poetas, de hacer poesía, pero de que le cuesta horrores hablar de la poesía. Sí. ¿Me explico? Sí. Hablar de la teoría literaria, hablar de lo que sea, digamos, esos discursos le son ajenos. Yo creo que ella rehuye de eso. Sí, pero sin embargo, cuando en alguna entrevista que ha dado, que incluye, por ejemplo, la obra completa publicada por Rebeca Linke o en sus textos de la Casa de Polvo Sumeria, me parece que no quiere hablar. No, parece que rehuye, digamos, ese tipo de debates teóricos, pero va dejando un poco ahí al desgaire, un poco como que no quiere la cosa, va dejando formulaciones, va dejando comentarios al paso de algunos poemas, de algunos poetas, que son... Sí, haciendo conexiones, estableciendo conexiones entre pues, un poeta griego y un poeta inglés, o de repente fijándose en un pasaje por los zapatos, claro, o fijándose en un pasaje de Herman Melville, pues o de la Ilíada, ¿no? De los caballos que lloran, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso te diría que es casi más interesante, al menos para un lector como yo, puede ser más interesante que ese tipo de discursos de poética teórica, que está muy bien de vez en cuando, pero a mí también me gusta que los comentarios estén ligados a la praxis, ¿no? De hecho, un poco en el libro que acabo de publicar de traducciones he intentado hacer algo, es muy distinto del libro de Circe, pero he intentado hacer algo parecido, es decir, doy mis versiones de ciertos poetas de habla inglesa y comento aspectos del poema, del poeta, intento acercar el poema al lector de una forma que tampoco lo reduzca, ¿no? Que ilumine algún ángulo. Pero son artículos sobre tus traducciones. No, es un libro que recoge poemas de distintos poetas angloamericanos, sobre todo del siglo XX, tanto ingleses, americanos como canadienses, en fin, hay poetas muy distintos. Y luego pequeños comentarios, yo lo llamo un poco como los comentarios que aparecen en las box sets, ¿no? Y en los cofres de música, ¿no? Cuando hay músicos que reeditan un disco y empiezan a contar un poco las interioridades del disco. El backstage. ¿Cómo se dice? En inglés son los sleeve notes, ¿no? Las notas un poco de créditos. Pues esto es un poco lo mismo. Yo cojo el poema y simplemente pues hago un comentario sobre algún aspecto del poema, sobre el poeta, intento acercarlo al lector. O sea, lo traduces y vas haciendo comentarios. Sí, pero son comentarios breves. A veces son comentarios de 20 líneas. Para tratar de hacerlo más accesible. Hacerlo accesible, sí. Pero no siempre tienen un elemento didáctico, a veces también pueden ser... En fin. ¿Y esos poetas que elegiste, por qué? Muchas veces lo que ocurre es que uno está leyendo un poema en algún sitio, en una antología, en un libro, en una revista, y ese poema por algún, no sé, me atrae, me llama la atención, me hace pararme sobre mis pasos, ¿no? Entonces voy improvisando un primer borrador. Es casi como si... A veces sí, a veces casi como si ese impulso de escribir al margen posibles variantes en español forma parte de la lectura. Es decir, para mí la lectura tiene que ser es una lectura casi corporal, tiene que ser comerme el poema, ¿no? Y entonces el empezar a escribir
posibilidades de cómo se dice este verso en español, cómo le daría, pues es como algo que surge natural, ni lo pienso. Cuando me doy cuenta a veces tengo el borrador y ya pues lo voy trabajando, ¿no? Eso es algo que te une también con Circe, ¿no? Porque también es traductora del griego y del inglés. Eso sí, pero te hago una pregunta, pero la traducción, digo, tú dices que es una especie de lectura o ¿no? Bueno, yo creo que de fagocitar el poema, digamos, y asimilarlo. Pero te pregunto por otro lado, aparte de la lectura, ¿no es una forma de escribir poesía? Sí, ciertamente. ¿No la sustituye? ¿No te quita tiempo para tu propia poesía? Sí, supongo que sí. Tampoco me importa demasiado. No te importa demasiado. Quiero decir, decían Pound, decían muchos poetas que la traducción primero era una buena forma de traducir poesía, era una buena forma de aprender a escribir poesía, ¿no? Era un ejercicio de aprendizaje muy, muy interesante. Luego también es una buena forma de tener la máquina funcionando, engrasada, de estar habitando la poesía aunque uno no pueda escribirla, ¿no? Es decir que no siempre uno está en disposición, no tiene, en fin, hay temporadas de sequía, hay temporadas en las que estás soteando un poco un paisaje pero no acabas de saber muy bien si te vas a adentrar por ahí o por otro. La poesía va y viene, ¿no? Se puede disciplinar, pero quiero decirte que luego nada te asegura. Que aquí hay que dejar, ¿no? Cuando entramos en ese tipo de ámbitos hay que dejar de lado todo razonamiento en términos de, en fin, de rendimiento, de estrategia, recursos. Uno escribe y ya veremos, ¿no? Yo muchas veces no sé si tengo libro hasta que tengo 30 o 35 o 40 poemas y de repente digo, bueno, parece que aquí hay algo, ¿no? Entonces la cuestión es estar ahí. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Lo que me interesa de la traducción de poesía, por un lado, a veces poemas sueltos. Bueno, un poema que me gusta, que a lo mejor me hubiera gustado escribirlo a mí, o que digo, qué interesante esto, cómo lo ha hecho. O que refleja el tono de tu poética también. También puede haber algo de eso. Una afinidad. Pero también es verdad que a veces cuando traduzco a poetas de manera un poco más extensa, por ejemplo, como he traducido a Charles Simic, que he traducido 2 o 3 libros. ¿A quién, perdón? A Charles Simic, al poeta norteamericano. Simic, sí. O a Anne Carson, también, la canadiense, de la que he traducido 2 libros. Son poetas absolutamente distintos de tu poética, entre comillas, a lo que yo hago, a mi poética. Y entonces traducirlos me permite durante una temporada hacer otro, lo cual es muy refrescante y alivia mucho porque te obliga a habitar otra sensibilidad, a fingir que eres otro, o en cierta forma eres un actor, o a no esforzarte por ser uno mismo. Efectivamente, ¿no? Pero tiene algo bueno, digamos que el traductor también puede ser un intérprete, se puede llamar intérprete, y el actor también es un intérprete. Entonces, traducir a un poeta que está muy lejos de tu sensibilidad en principio te permite interpretar otro papel, un papel es como distinto, es un desafío, y te permite anexionar zonas o territorios de la sensibilidad que a priori no son tuyos, pero que los vas habitando, ¿no? Para mí la traducción ha sido una forma de enriquecimiento y he aprendido a hacer otros, y luego volvamos a mi poesía con algunas enseñanzas, me traigo algunas lecciones aprendidas, creo. Bueno, ojalá. No volvés el mismo. Ojalá, efectivamente. Decía T.S. Eliot que la escritura surgía de un momento en el que uno se rendía a algo, ¿no? Cuando uno se rinde a una fuerza que le excede, y uno se rinde, se entrega a ese momento y luego se sobrepone a él, se recupera. Y dice, pero el lugar al que llegas después de sobreponerte no es el mismo del que estabas antes, ¿no? Entonces yo creo que eso también lo que supone es que cuando uno escribe, la escritura misma te arroja a otros lugares. Es decir, mi concepción de la escritura es imposible, eso que dicen algunos, ¿no?, de escribir el mismo libro o de escribir el mismo poema. Yo creo que la evolución es natural, porque el propio libro que tú vas haciendo, los propios poemas que tú vas escribiendo, te van llevando a otro lugar. Y cuando terminas el libro se cierra atrás de ti y te arroja a otro territorio. Es otro escalón, vas subiendo escalones a otros escalones. O bajando, claro. Nadie sabe. Claro. Es un camino. Pero yo creo que hay poetas que escriben, y hasta novelistas que escriben un solo libro y que se puede leer como un solo libro. También.
Sí. Marosa y Giorgio, por ejemplo, no sé si la llegaste a leer, digo, la poeta uruguaya, variaciones de lo bueno, hay mismo universo. Claro, hay diferentes sensibilidades. Felisberto Hernández yo creo que también. Claro, hay diferentes sensibilidades y tampoco se puede generalizar. Hay escritores o escritoras que notas una evolución, que hay una especie como de tránsito, y hay otros que están como en un lugar que irradia, ¿no? Más o menos desde el mismo lugar van irradiando esos textos, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo contigo, efectivamente. Porque estabas hablando ahora del ejercicio de la traducción y de ser otro, y me acordé lo de Rimbaud, ¿no? De Yo soy otro, que es muy amplio, ¿no? Eso de Rimbaud. Bueno, lo de Rimbaud es que sería, claro, podemos poner en grandes honduras. A mí me interesa quizás la idea de Montaigne, otro francés, que decía que todos estamos hechos de retales, ¿no? Y eso que llamamos yo, en el fondo, es un territorio fragmentario, hecho, como dice él, de retales. No siempre somos el mismo, no solamente a lo largo del tiempo, sino con diferentes... Sí, en el mismo momento Pessoa decía que somos una orquesta oculta, ¿no? O sea, que en su caso no solamente somos instrumentos, sino que es una orquesta oculta. En su caso, además, con más razón. Y acabo de ver la exposición y dice una frase extraordinaria en la exposición de Pessoa y los pintores que están en Reina Sofía. Bueno, está genial la exposición y en un momento dice: todas nuestras opiniones son opiniones de otros. Eso sí, y yo tengo siempre una sensación de falta de fundamento de ese yo, es decir, que a mí esos yos monolíticos, que por otra parte supongo que son necesarios para vivir en sociedad, que algunos escritores son necesarios también, algunos escritores, porque es el lugar desde el que opinan, es decir, escritores, digamos, muy opiniómanos como Vargas Llosa o Javier Marías, etcétera, efectivamente tienen que plantearse la escritura de esos artículos y de las columnas de opinión y todo lo que sería su ser en sociedad desde un yo muy bien fundamentado, muy bien cimentado. Yo creo que el poeta se puede permitir el lujo de convivir con y de explorar esa falta de fundamento del yo, ¿no? Una cierta falta de... En fin, la sensación de estar pisando arenas movedizas. Entonces, bueno... Sí, la idea de que el yo en realidad es un archipiélago. Claro. Y luego también, claro, está la idea que creo que tiene que ver más con la de Rimbaud, que es efectivamente el yo que surge de la escritura, el yo que surge mediado por las palabras y las imágenes que las palabras convocan, pues es un yo que es y no es, o sea, que tiene una relación de analogía con uno mismo, ¿no? O sea, son temas un poco escurridizos, pero en cualquier caso, como yo no tengo una conciencia de que esto que hago tenga una proyección social particularmente evidente, digamos que pero está bien convivo con ello de manera bastante... porque cuando falta eso, claro, yo creo que nos falta a muchos, y que creo que falta a la mayoría. Hace poco estaba hablando con una escritora segoviana en la granja de San Ildefonso, y bueno, discutíamos el tema hablaba del tema de publicar o no publicar, el proceso interior del escritor, ¿no? Cuando está ya incluso terminada la obra. Y entonces yo le decía, lo que pasa es que aquí falta, y no quiero ser mesiánico, digo yo, ¿no? Pero falta a veces la idea de que hay gente, hay lectores que necesitan leerlo. Sí, supongo que sí. Y que va a ser le vas a hacer mejor la vida, sin ser mesiánico, pero digamos, porque a veces parece como, bueno, lo que decís vos, no tener conciencia de la necesidad social de tu poesía, por ejemplo. No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que yo no tengo conciencia de la proyección pública, es decir, que en el momento que uno publica y le invitan a festivales, le invitan a leer, hoy mismo tengo que ir a Trujillo a leer en la Feria del Libro, pero me parece todo un poco como que es algo que le ocurre a otro, no sé si me explico. Hay una ficción. Ahora, evidentemente, uno escribe porque uno pero eso ocurre en todos los públicos. Porque uno ha leído. Y efectivamente uno lee y a lo largo de los años hay una serie de autores que lo han formado a uno y que son autores necesarios para uno, ¿no? Entonces, evidentemente, si uno como lector depende de manera muy intensa de algunos autores, de escritores o escritoras a los que uno ha leído con pasión y con fervor, es plausible pensar que lo que uno hace también puede despertar ese entusiasmo en otros, ¿no? Es plausible. Otra cosa es que uno se plantee eso como una... no sé si me explico. Bueno, pues si ocurre, ojalá que ocurra, pero yo lo que creo es que el poeta en particular, porque el poeta tiene una relación, es lo que distinta con el medio literario y con los lectores, lo que quiere, como decía Gil de Viedma, es ser poema. Es decir, no sé, en última instancia
decir, por un lado, me parece muy bien que se visibilice al poeta, que el poeta vaya a los festivales, que el poeta lea aquí o allá, que haya recitales, porque eso populariza la poesía y le da... Pero por otra parte, me parece que puede perpetuar un malentendido, y es que el poeta debería desaparecer en favor del texto, del poema, ¿no? Creo que a veces la presencia del poeta lo que hace es crear una pantalla que impide... Que es la grifa, claro, es la firma... A mí todo eso me produce... Eso es, digamos, viene del siglo XVIII. Claro, no, viene del romanticismo. Eso empieza en el romanticismo. Y efectivamente el romanticismo que es... Y comienza, pero yo creo que comienza un poco antes, en la Revolución Francesa, ahí se rompen, ¿no?, todos los cánones, y entonces ahí se deja de ser el arte lo principal y el artista tiene su propio canon. Pero en cualquier caso, y siempre ha habido a lo largo de estos años también de raíz romántica. Y después está la obligación del artista de crear su propio canon, de crear, o sea, una tarea hercúlea. Pero al mismo tiempo también ha habido una búsqueda dentro de la propia modernidad, y esto está en Mallarmé y está en otros muchos, de la desaparición del poeta, ¿no? y del que el poeta desaparezca detrás de su obra, ¿no? Me parece que son dos tensiones que están ahí: la hipertrofia o la creación del personaje, del personaje mediático, y también al mismo tiempo la búsqueda, que está en Pessoa, que está en Mallarmé, que está en tantos, de la desaparición del poeta, ¿no? También está en Juan Ramón, por ejemplo, entonces esa tensión, que yo creo que está ahí, me parece también muy interesante, y en esa tensión estoy yo un poco, ¿no? En esa necesidad realmente de que sea la poesía la que hable, ¿no? Ahí también hay detrás de todo hay una confianza o una fe, digamos, en que si el poema te contribuye a formar, digamos, una contribución psíquica, es decir, una retribución emocional, y bueno, que vas buscando eso y no tanto lo otro, y no, o sea, la repercusión social, y por otro lado otros que sí que la buscan porque la necesitan como una reafirmación, ¿no? Como un reconocimiento. No sé si yo lo que creo es que la presencia del poeta o de la poeta crea un malentendido, porque en realidad uno no es particularmente interesante. Lo que puede ser interesante es lo que uno hace, ¿no? Uno, en la escritura, cuando esa escritura se da de manera feliz, uno es mayor que la suma de sus partes. Claro, como dijo Nepi, lo importante no es la intención, no son las intenciones, sino el resultado. Efectivamente, y el resultado, pues si es bueno, vive más allá de lo que uno es. Y por otra parte, todos tenemos la experiencia de haber conocido al autor de un libro que nos ha gustado y que y que la persona que hemos conocido deja mucho que desear, o no esté a la altura, o porque ese día no tuvo el día, yo qué sé, ¿no? Hay muchos factores. Yo creo que hay una sobreexposición de la figura del escritor que tiene que ver, bueno, pues con la evolución. Y eso se ve muchísimo más en las artes visuales, por ejemplo. Sí. O sea, creo que las artes visuales para mí han evolucionado mucho más rápido que la literatura, que en el arte conceptual, en una serie de cosas, que donde la figura del artista es prácticamente es la obra, prácticamente. Sí, claro, yo ahí lamento ser un poco paleolítico. Yo creo que es el poema el que crea el poeta, no el poeta que crea el poema, ¿no? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Es quizás una paradoja teórica, pero me parece que tiene un fundamento, que es el texto el que crea al autor. Incluso desde un punto de vista, es lo que te decía yo antes, en el punto de vista de que cuando el libro se está cerrando, y eso uno lo percibe íntimamente, el libro te echa, el libro te arroja de sí mismo, el libro se cumple a expensas de su autor. Llega un momento en que el libro se cierra y tú como autor ya no puedes volver atrás y empezar tienes que ir a otro lugar y tienes que escribir otro libro. Entonces, en ese sentido incluso básico, es el texto el que crea al escritor. Por tanto, a veces la hipertrofia de la figura social del artista y del escritor me parece que provoca un grave malentendido. Yo creo que queda claro, que la máscara, la persona no es la que hace a la obra, y de hecho hay una frase que también la escuché justo ayer y refería a pintores, me dijo un pintor, de que en estos momentos hay pintores que destacan porque están vivos,
pero que cuando estén muertos no van a estar. Pero eso ocurre siempre. Y destacan porque están vivos. Y hay otras obras que no destacan porque los pintores están vivos. Y después van a destacar. Está muy bien, ¿no? Está muy bien visto. Está muy bien, ¿no? Está muy bien visto. Y esto ocurre hay en todos pintores los que, digamos, que trabajan casi con su obra. En el momento entonces, en que a veces el artista no está para defender la obra, pues la obra tiene que defender sola y no es capaz, ¿no? Por otra parte, claro, esto entra en franca contradicción con principios básicos del realismo, es decir, que uno tiene que vivir y uno tiene que ganarse la vida, y como se ha creado un poco también una especie de que uno puede ganarse la vida como artista, como escritor, pues esto da lugar a múltiples malentendidos, porque efectivamente pues un escritor tiene que hacer giras, tiene que hacer lecturas, tiene que ir a festivales, y bueno, y en esa digamos que en esa paradoja estamos. Y en esa disfunción estamos, ¿no? Yo te quería cambiar un poco ahora, y simplemente muy breve, digamos. Justo estamos acá en el bar de Real, y no hay mucha gente, pero sí hay mucho ruido. Sí. Y en una mesa están hablando en inglés y en otra mesa están hablando en francés. Y nosotros en el medio aquí hablando en francés, ¿no? Entonces habla de un momento de España que yo creo que cuando yo vivía hace muchos tiempos no era habitual. Digamos. Obviamente el mundo era otro. Cuando yo vivía aquí no había este increíble tránsito de turistas que hay, ¿no? Y me encuentro con una España totalmente cambiada. Y ya venía con la idea de que esto era una gran crisis, porque hasta por familiares y todo, que hay dimensiones, digamos, bastante embromadas, ¿no? Por ejemplo, el desempleo juvenil, el paro juvenil, tienen un 60% de desempleo en ese momento o algo así. Pero vine aquí y me encontré con una sociedad realmente, o sea, un capitalismo y una sociedad del consumo hiperdesarrollada, que te envuelve, te va envolviendo como una especie de mantra alrededor, donde todos te están ofreciendo que compres algo, pero aparte con voces muy suaves. Eso me llamó la atención, a diferencia de allá de Uruguay o de Argentina, todo es muy suave, es todo muy suave. Y es constante. Curiosamente nosotros tenemos la conciencia de que, o la impresión de que la suavidad es patrimonio del Río de la Plata, del acento río-platense. Más sobriedad, claro. ¿no? Bueno, pero aquí los españoles somos muy secos y muy bruscos. Exacto, hablando. Pero la publicidad no. Bueno, vamos a ver, es que son muchos temas, ¿no? Pero entonces estamos ahora mismo en el cogollito, en el centro del Madrid turístico, ¿no? Es decir, estamos al lado del Teatro de la Ópera, cerca de la Plaza del Sol, al lado del Palacio de Oriente, es decir, una zona donde hay muchísimo tránsito turístico. Y efectivamente esta es una de las señas de identidad del Madrid de ahora. En los últimos, ni siquiera 10 años, en los últimos 7 o 8 años, el turismo en Madrid se ha triplicado, ¿no? O multiplicado por 4, por 5 incluso, ¿no? El número de turistas que vienen. Y estamos asistiendo a un proceso muy curioso que, bueno, hay un anglicismo que lo describe, que es la gentrificación, es decir, que grandes zonas del centro están siendo colonizadas por hoteles, apartamentos de turistas, y se está poco a poco echando a los vecinos y a los residentes porque los alquileres han subido, en fin, bueno. Es la fuerza del capitalismo. Claro, efectivamente, ¿no? Esto está ocurriendo en otras ciudades europeas. Al mismo tiempo, esto forma parte de un proceso de conversión de España en un país más fundamentalmente turístico, de servicios. Pero ya lo era, ¿no? Ya lo era, pero ya de manera mucho más... Cuando yo vivía, me acuerdo que me llamaba la atención que, no sé, en España había 40 millones de habitantes y entraban 50 millones. En ese momento parecía una locura. Cuando tú vivías aquí, en los años 70, incluso principios de los 80, eso estaba sobre todo circunscrito a Mediterráneo, a Mallorca, a Valencia, a Málaga, evidentemente la Costa del Sol. Esto está ocurriendo ya un poco en toda España, y Madrid particularmente, que era una ciudad bastante, en fin, se visitaba, pero una ciudad, en fin, bastante ignorada por los tour operators, ya se ha convertido pues, en un centro, ¿no? muy. No hay que olvidar de todos modos que España es en número de habitantes y en PIB y en actividad económica es la cuarta economía europea. Ahora que está Inglaterra fuera, es la cuarta economía, por detrás de Alemania, Francia y no sé si Italia. Es decir, que estamos, digamos, es un país que tiene una potencia económica, pero es una economía en el fondo problemas estructurales, porque no está diversificada, porque hay muy poca innovación, porque hay muy poca industria
no solamente industria pesada, sino industria de vanguardia, y es una economía que se basa mucho todavía en la exportación, en fin, de cítricos, de materia prima, digamos, de commodity, y en el turismo, ¿no? Pero es una economía en el sentido donde con muy poco trabajador cualificado en comparación con esas economías de los fronteras. ¿Y qué pasa entonces con la famosa crisis? Yo no soy economista, no te puedo ahora mismo analizar, pero lo que sí ha ocurrido aquí es lo siguiente. En España, a partir del año 86, con el ingreso de España a la Comunidad Europea, entran muchísimo dinero europeo, fondos europeos que son fondos estructurales para hacer carreteras, para hacer hospitales, etcétera, etcétera. Bueno, ese flujo, torrencial de dinero europeo sirvió para hacer muchas cosas, para modernizar, el país se modernizó, pero es una modernización en última instancia un tanto superficial, porque no se atacó el modelo económico estructural. No se cambió el modelo estructural, es decir, lo que se creó es una economía basada en la especulación inmobiliaria, en lo que era la famosa burbuja inmobiliaria y la economía del ladrillo, comprar terrenos, los ayuntamientos que tenían terrenos los recalificaban al alza, los vendían, ingresaban dinero para las arcas municipales, luego eso se convertía, los bancos daban préstamos. Era un auge, era un auge. Yo me acuerdo que viajaba por París, o iba a Londres, o iba a otras ciudades europeas, y que no veía tantas grúas y tanta construcción como había en España y en Madrid concretamente, que era una cosa absolutamente terrorífica, ¿no? Ese dinero, digamos, que llegó a España, pues creó esa burbuja que, como buena burbuja, pues era un poco falsa y muy frágil, y se rompió. Pero no se aprovechó ese dinero para cambiar el modelo estructural. Entonces España dejó de ser competitiva España, digamos, es una economía que ha dejado de ser competitiva pues en torno al año 2000, 2001. Un escritor una vez me dijo algo que tiene que ver con el 86, el 93, con la transición, que me decía que la transición la comparaba con cuando vas en un coche, pinchas y cambias la rueda auxiliar, ¿no? La rueda del servicio, sí. ¿No? Y hasta ir hasta el próximo pueblo y la arreglas. Sí. Que la transición era una rueda auxiliar que se cambió, que sirvió perfectamente, pero cuando llegó al pueblo siguió. Claro. O sea, entonces todo el desarrollo institucional que debió haber seguido, claro, de control de la transparencia, controles políticos, que existen en otros países como en Inglaterra, en Francia, aquí no se hizo. Aquí llegamos a Europa, ya somos europeos y continuamos. Me parece una buena imagen, ¿no? Efectivamente, eso, lo que estábamos hablando de economía, pues lo pasamos a la parte política. Claro, este es un país, por ejemplo, donde, a pesar de que se han implementado y se han creado pues muchísimas instancias de control, y es un país muy moderno, y en general tú coges un tren, sabes que va a llegar a la hora. Sí, funciona. Las cosas funcionan. Las cosas funcionan. Exacto, sí. A mí a veces me parece hasta un milagro que funcionen como funcionan cuando sabemos todo lo que hay, ¿no? Pero efectivamente, en España la primera instancia que rompe o que viola la ley o que incumple la ley es la propia administración en sus diferentes niveles, nivel estatal, autonómico, local, es la primera instancia. Entonces, ¿cómo que viola la ley? Quiere decir que la administración es la primera instancia que incumple las propias leyes que la administración ha creado. Entonces, eso en un país lo que crea es una inseguridad jurídica enorme, porque la ciudadanía percibe que es la propia administración que la que crea las leyes es la primera que no las cumple muchas veces. Muchas veces muchas de las leyes que se están haciendo o de las ordenanzas municipales o de aprueban, luego son revocados, pero ya muy tarde, cuando ya han creado, ¿no? Hacienda no está de acuerdo con la declaración que tú has hecho y te reclama el dinero, aunque sea injusta esa reclamación. Tú tienes que adelantar ese dinero y protestar, y a lo mejor dentro de 3 o 4 años te devuelven el dinero. Pero primero tienes que pagar, ¿no? Sí, es decir, la sensación de que estás a veces un poco expuesto a cierta arbitrariedad, ¿no? Y a la sensación un poco de que el Estado, todo lo fiable y lo serio que debería ser. No, y también está el tema de, digamos, este escritor que me brindaba aquel ejemplo, me decía que algo que ocurre con todos los países del mundo, ¿no? Que cuando hay un auge y se tira manteca al techo, nadie le importa la corrupción. Pero cuando viene la crisis y te afecta el bolsillo, te indigna que un político se quede con... Y luego a lo largo del tiempo hay estructuras muy primitivas que se mantienen. Curiosamente,
a veces, por ejemplo, en España, en muchas zonas de España sigue existiendo una estructura caciquil. Eso lo sabes tú, que has vivido en Valencia. Es decir, España donde tradicionalmente han estado en manos de familias o de personas que han detentado el poder de manera muy discreta y muy secreta, pero a lo largo de muchos años. Ocurre en zonas de la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Galicia, etcétera. Y ese poder, que es un poder ejercido de manera muy primitiva pero muy efectiva, pues se alía con los poderes políticos, que son un poco la espuma que pasa por encima, ¿no? Claro. Que no tiene un anclaje real. Entonces, la corrupción está aliada muchas veces a ese tipo de... Es decir, hay pueblos que están en manos de familias, hay gente que tiene tierras y que son los que controlan ciertas zonas. Y esa cultura caciquil, que viene del siglo XIX, sigue a día de hoy todavía simulada, si tú quieres, ¿no? Pero está ahí. Eso no tiene que ver también con la cierta autoimagen de los propios españoles, te pregunto, digo, ¿no? O sea, por un lado la idea de que ya somos europeos, estamos a nivel de Europa, somos iguales que Inglaterra, Francia, no sé cuánto, y que hubo un cambio muy grande y se olvidan de que detrás hay una España. Por ejemplo, a nivel político, muy poco, pero digo, ahí voy al ser español, si es que existe el ser español, muy de blanco y negro, de poco matices, como es de poco cultura de desarrollo político, de construcción política. Y ahora con la crisis se volvió a estar de manifiesto, digamos, aquella pintura de Goya, ¿no? De dos tíos pegándose, digamos, ¿no? Yo recuerdo, perdón que te interrumpa, pero hablo del 82, algo que me impresionó cuando le preguntaban a Felipe González antes de asumir, ¿no? Qué quería, en fin, y él dijo una frase que a mí me marcó mucho. Dijo esto: yo aspiro a que España pase una generación sin que nos matemos. ¿Por qué? Porque desde el siglo XIX hasta ese momento no había pasado. Bueno, efectivamente, la guerra civil se puede interpretar como la última contienda civil de una serie de guerras civiles carlistas, ¿no?, del siglo XIX, que tuvieron lugar a lo largo de muchos años. Bueno, efectivamente, España es un país, o el español la española es una mentalidad un tanto esquizofrénica. Hay un orgullo desmedido, es un orgullo que ya los propios viajeros ingleses o franceses que venían por España en el siglo XVIII y XIX lo notaban, ¿no? El español es un hombre orgulloso y es una sociedad orgullosa que al mismo tiempo tiene una pésima imagen de sí misma, ¿no? Yo a veces tengo que recordar a mis compatriotas que España, pese a todos los defectos que tiene, los tiene, ha conseguido hacer una sociedad más o menos fiable, donde las cosas funcionan, con una economía que es bastante fuerte, lo cual no esconde los problemas estructurales que tiene, que hemos mirado antes, ¿no? Pero convive esa especie de orgullo desmedido con ese auto-odio, ¿no? Esa especie de aborrecimiento de uno mismo, ¿no? Y el español piensa fatal de España, y al mismo tiempo se enorgullece de España. Es una cosa muy, muy peculiar. Supongo que también ocurre en otros países, pero en España tiene una modulación extraña, ¿no? Hay una especie de esquizofrenia. Por otra parte, es un país donde la cultura política democrática, del razonamiento, del debate, no ha calado. Eso se ha visto el año pasado, hace 2 años, cuando hubo la posibilidad de hacer un gobierno de concentración para echar a la derecha de este gobierno, que los partidos fueron incapaces de ponerse de acuerdo. Sí. Ahora mismo está gobernando la derecha en minoría y es incapaz de pactar las cosas, como está acostumbrado a gobernar con mayoría absoluta. Es incapaz de sentarse a dialogar con las fuerzas de la oposición y entonces el país ahora mismo está en parálisis institucional. No, y aparte, digo, solamente esta frase de que uno habla sobre Rajoy y hay una unanimidad, digamos, que nadie lo quiere, y sin embargo sistemáticamente uno se pregunta ¿cómo continúa siendo presidente? Y continúa. En el fondo él es un hombre mucho más listo de lo que la gente se piensa, y yo creo que conoce muy bien la psique nacional, la sensibilidad nacional. Entonces, algo debe tener, porque claro, si no... entonces es un señor que maneja todavía conceptos del siglo XIX, pero que él, con sus maneras un poco tardas de registrador de la propiedad, pues él va
porque dice, bueno, que los demás se destrocen entre ellos, ¿no? Exacto. Porque realmente en España, como digo, no existe, creo, la cultura del pacto, no existe la cultura del reconocer al adversario político como alguien con el que yo no estoy de acuerdo, pero el que tendré que colaborar. Sí, la construcción del consenso. La construcción de un consenso básico. Por ejemplo, en Chile, digo, voy a exagerar, pero en Chile había la coalición, digamos, que se puso contra Pinochet, se planteaba disenso sin ruptura. O sea, era una coalición donde había disenso, pero sin ruptura. Claro. Aquí en España, por ejemplo, es perfectamente, y se ha dicho perfectamente aceptable, que políticos que tienen un cargo institucional y que tienen una responsabilidad institucional, como un presidente del gobierno, no se reúnan con presidentes de una comunidad, no hablen, ni hablen ni reciban a un presidente de una comunidad autónoma. No hablo ya, por ejemplo, de Cataluña, hablo del País Vasco. En la época de Aznar no quería recibir ni hablar con Ibarretxe. Bueno, porque había un plan ahí de independencia del plan Ibarretxe, pero da igual. O sea, un político, por definición, en mi concepción del asunto, tiene que sentarse con su adversario y hablar. Es que para eso los pagamos, ¿no? Sin embargo, en España eso se considera normal. Ese elemento no sería europeo, por decirlo de alguna forma. No, en España sería pre-europeo. Perviven luego esta cosa española maravillosa del ruido, ¿no? Es un país ruidoso, pero bueno, es otra cuestión. Perviven efectivamente atavismos que son pre-europeos. Una pregunta y la última, digamos. Predemocráticos. Porque Jordi 12, digamos, sos catalán. Bueno, mi padre es catalán, mi madre es francesa. ¿Vos naciste en Cataluña? No, yo nací en Asturias. Ah, sos asturiano. Asturiano, sí. O sea que tu madre es francesa, tu padre es catalán y asturiano. He vivido 8 o 9 años en Inglaterra. ¿Y dónde te criaste? No, yo me crié en Asturias, en Gijón, concretamente, en una ciudad del norte. Pero bueno, llevo 18 años viviendo en Madrid y anteriormente otros 8 o 9 años viviendo en Inglaterra. Es decir que... No te iba a preguntar por el tema catalán, por eso digo, te preguntaba si sos catalán por eso, ¿no? Tema muy complicado. Pero un tema muy complicado, y además yo creo que ahora mismo nadie sabe muy bien por dónde va a salir y cuál es la varita mágica. El problema catalán es un problema que lleva muchos años y que, gracias a la responsabilidad institucional de los actuales dirigentes, o al menos los que había hasta hace el año pasado en Cataluña, y la falta de sensatez y de sensibilidad del gobierno central español, pues se ha enconado de una manera que no tiene solución aparente, sí, también ¿no? Hay eso que parece pre-europeo, digamos, de que por un lado una muy aparentemente poca eficiencia de los líderes políticos de todas especies, y a la vez un no reconocimiento de lo que está pasando en la calle, ¿no? Efectivamente. Alguien me decía, bastaba hace 5 o 6 años, antes que pasara todo esto, ¿no?, ver que la diada se había duplicado para decir, aquí va a pasar algo, ¿no? O sea, la fiesta nacional, si pasó de 2 millones a 4 en un año, algo estaba pasando. Hay también una cuestión, y es que en España hay un elemento, es decir, el franquismo no nace por generación espontánea. El franquismo responde a un elemento de conservadurismo retrógrado que estaba en la sociedad española. El franquismo lo estructura, lo solidifica, y a la muerte de Franco hay una parte de la sociedad española que fundamentalmente ahora mismo vota al PP. No todo el PP es así, pero una parte, o sea, esa parte sí que vota al PP, que es de carácter neofranquista, ni siquiera es fascista, es una cosa extraña, es una mezcla de conservadurismo ideológico, de ultramontano, religioso, muy convencional, con un miedo enorme a todo lo que huela a modernidad y a influencias extranjeras. Y eso está ahí, es un núcleo pequeñito pero muy activo, ¿no? Y está incrustado en el centro de la derecha española. Y eso es lo que muchas veces ha impedido, yo creo, que un reconocimiento valiente de la pluralidad del país. Por otra parte, la izquierda no ha sabido construir un relato, o venderlo al menos, es decir, un relato de una identidad nacional basada en esa pluralidad, pero defender la idea de España, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, crea una anomalía muy grande, que todavía 40 y tantos años después de la muerte del dictador, para muchas personas, digamos, de izquierdas y progresistas,
nos siga resultando violento ver una bandera española en un balcón. Sí, incluso porque la bandera española sigue siendo un símbolo, claro, de la reacción. Incluso, digo, la propia palabra, digo, yo venía aquí y decía, voy a España, y digo, como vamos a ir a Barcelona, no sé cómo va a caer. Bueno, en España la gente habla del Estado español, ¿no? Eso es así, y no se ha sabido. Ha habido dejación por muchas cosas, por muchos frentes. Yo creo que la izquierda, que por otra parte es la única que ha sabido, es decir, realmente si España en los últimos 40 años ha dado, yo creo que pasos de gigante y ha avanzado. Por ejemplo, es una sociedad de las más permisivas en muchos asuntos, de las primeras que ha reconocido, por ejemplo, pues los matrimonios de un mismo sexo, que tenía unas libertades muy saludables, ¿no? Todo eso ha venido por parte de la izquierda, pero es verdad que la izquierda en esos años de gobierno no supo defender un nuevo relato de España, identidad nacional, que fuera inclusivo, que fuera plural, no ha sabido, ¿no? O sea, España como un Estado plural, como un Estado, digamos, Los problemas de España son muy grandes y hay muchos. Por ejemplo, también otro problema que también tiene que ver con esto es que hay una desigualdad enorme, tanto demográfica como económica, entre el campo y la ciudad. En España, amplísimas zonas de su territorio están despobladas. El campo proporcional, por ejemplo, el campo alemán o el campo francés tienen un nivel de vida mucho más parejo con la ciudad de lo que hay en España. En España la diferencia entre el campo y la ciudad es muy grande. Para que la economía española sea sostenible hace falta 5 millones de inmigrantes que trabajaran. Pero ya tenemos 3 millones de parados, o 4 millones casi. Entonces, significa que para que la economía española funcionara y se sostuviera a lo largo de los años, tendríamos que al menos 5 millones más de habitantes que pudieran trabajar, es decir, que tuviéramos 8 millones de puestos de trabajo más. Bueno, pero digo... Eso solamente se puede conseguir si dejamos de concentrar todo en las ciudades y creamos un país que tenga, digamos, que explote. Pero eso no se ha querido, el campo, quiero decir, la zona del campo, pero eso no se ha querido trabajar, no se ha querido... No, porque digo, el tema de la inmigración, digo, no vamos a seguir hablando de esto, pero digo, lo que estás diciendo tú me sorprende porque va a favor de lo que está ocurriendo ahora en Europa y en España, que es la entrada de inmigrantes. Claro. O sea, en esa visión tuya habría que entrar más inmigrantes, digamos, no habría que entrar menos. Yo recorría Madrid y me acordaba y digo, esto es Blade Runner, es igual a Blade Runner, ¿no? Orientales, americanos, impresionantes. Sí, entonces bueno, es que son muchas cuestiones, estamos tratando muchas cuestiones, pero efectivamente también tendremos que plantearnos qué queremos. O sea, si queremos mantener la España, en fin, latina, ¿no?, con unos rasgos raciales muy determinados, una cultura muy determinada, pues entonces nuestra economía, nuestro nivel de vida no es sostenible. Hay una paradoja ahora mismo, es decir, si uno quiere mantener, digamos, las esencias raciales, culturales, patrias, ¿no?, sean las que sean, entonces nuestro nivel de vida, nuestra economía es insostenible. Si queremos que nuestro nivel de vida, nuestra economía sea sostenible, tenemos que incorporar un aporte de inmigrantes y migración que evidentemente hará que el país a la larga cambie, cosa que a mí personalmente no me parece. Amigos, espero que les haya gustado, que les haya interesado esta charla con Jordi 12, que lo pasen muy pero muy bien.